millones de colones, de acuerdo a informes de la Procuraduría General de la República, pero hay más y no avanzan. Ese manejo irresponsable también incluye temas como aumentos de salarios que se tomaron sin verificar la sostenibilidad financiera a lo largo de décadas. Anteriores juntas directivas que regalaron beneficios adicionales, y regalaron porque si bien hay uno de los temas, el fondo del FRE, que está establecido en una ley, resulta que ese fondo, el FRE se define como el Fondo de Retiro de los Trabajadores, es una pensión adicional. A mí me encantaría que todos los costarricenses tuvieran una pensión adicional. Bueno, me encantaría que todos los costarricenses tuvieran una pensión digna. Bueno, los empleados de la Caja tienen una pensión adicional que por ley está en un 3% y por interpretaciones internas hoy se fija en 4%. Adicionalmente a eso, hay un FRAP. El FRAP se define como el Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo de los Empleados. Es una función similar a una asociación solidarista. En este momento ya la Caja no aporta, pero hace algunos años sí se aportaba, y esa plata de aporte es de todos los costarricenses que pagan el seguro social y que eventualmente esos costos se le trasladan al Estado, o sea, a usted y a mí como pagadores de impuestos. Adicionalmente a esto, y cuando uno analiza estos esquemas, uno dice, pero ¿por qué la Caja Costarricense del Seguro Social inventó tener 146 unidades de compra? ¿Qué sentido tiene exponer usted a tantos funcionarios a tener que manejar la ley de contratación administrativa al dedillo y los riesgos que se corren adicionalmente? Pues es muy simple, fraccionamos compras. Y entonces los precios que paga un centro de salud van a ser muy diferentes a los que paga otro hospital, por ejemplo. Pero además, el que decide va a ser diferente en todos los centros de salud. Y aunque tenemos un SICOP que vino a buscar mejoras en temas de anticorrupción, no necesariamente tener 146 unidades de compra, a las cuales les digo, ya tomamos la decisión como junta directiva que vamos para 45, pero realmente debemos terminar en una sola unidad de compra. Eso ha permitido también que la plata se escurra como cual río acelerado, ¿verdad?, en el gasto desmedido de recursos. Este concepto, que lo llamamos cifras maquilladas, palabras que son groseras, ¿verdad? Por lo menos a mí el término cifras maquilladas me parece que es fuerte y creo que esa es la idea, que sea fuerte. Hoy, en el año 2023, la Caja Costarricense del Seguro Social no respeta reglas contables nacionales e internacionales. ¿Qué nos ha provocado eso? No tener claridad con los datos financieros. En el 2023, y perdón, la institución con el presupuesto más alto de todo el país, con un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto. ¿Por qué lo llamamos irresponsabilidad financiero-contable? Porque los estados financieros no cumplen hoy con las normas mínimas nacionales e internacionales. Ni han cumplido nunca. No se sabe qué tenemos en activos e inventarios. Por eso a veces, en ocasiones, ustedes ven noticias, ustedes mismos las comparten, de que hay medicamentos que se deterioran, hay equipos que de repente ya no sirven y más grave aún, hay implementos, suplementos médicos que requiere mucha de la población nuestra para una operación que en ocasiones tienen que esperar meses para que sean recibidos. No hay planificación. Intentos fallidos para implementar nuevos sistemas informáticos. Desde el 2006, como les digo, vienen estas indicaciones de los órganos de fiscalización señalando que no hay claridad en los sistemas financieros. Bueno, la Caja en el 2006 apostó a generar un sistema financiero y curiosamente fracasó, abortó para usar criterios médicos, con un costo adicional, porque todo eso tiene costo, y
he de decir que de lo que he encontrado y de lo que hemos visto a nivel de junta directiva, es que a muchos a lo interno de la caja y a otros afuera que se han aprovechado de los recursos de la caja, no les sirve que tengamos sistemas financieros confiables. Juntas directivas que no obedecieron las observaciones de auditorías internas y externas, ni instrucciones de la Contraloría General de la República. Ahí yo les indico que por más de 7 años, son más años, y ustedes van a tener todos esos documentos a la mano. Por último, en este formato, violación de la ley, permitiendo que la gerencia financiera hiciera proyecciones que le corresponden a la dirección actuarial. Aquí finalmente encontramos, porque era muy particular y muchos de ustedes cuestionaron incluso a las proyecciones actuariales, cuando justamente es la ley. Ciudadanos, la ley constitutiva dice que las decisiones de la Junta Directiva se toman en base a los criterios actuariales. Pues, ¿cómo descubrimos qué era lo que había pasado? En un acuerdo de Junta Directiva de reciente emisión, se autorizó a la gerencia financiera para que compitiera con las evaluaciones actuariales y pudiera generar proyecciones. Ese acuerdo lo eliminamos. Ya no existe ese acuerdo porque va contra la ley. Y ese acuerdo fue el que permitió que un criterio financiero cuestionara la evaluación actuarial, que es por ley la que debe proyectar las posibilidades de sostenibilidad financiera institucionales. ¿Y eso fue por aumentar el salario? Sí, señor, ya lo dije. Sí lo dije. Ese acuerdo fue el que motivó que pusieran a pelear el informe actuarial con el informe financiero. Los periodistas deben recordar ese cuestionamiento y que lo que hicieron fue desprestigiar de alguna manera los informes actuariales, cuando ya ni siquiera necesita usted el del año 2022, sino que consecutivamente, y van a tener acceso a toda esa información, ya los estudios actuariales, salvo el del plan escudo, que ya sabemos la historia, que está esperando resolución en sede penal, vino a justificar, entre comillas, porque, como les digo, la proyección le corresponde a la dirección actuarial y no a la gerencia financiera. La gerencia financiera es la que tiene que controlar el ingreso y el gasto para que no nos pasemos de un nivel razonable de gasto. ¿Qué consecuencias tenemos con esto? Pues al día de hoy no hay un sistema de información financiera confiable y quieren que aprobemos estados financieros. Ustedes se pueden imaginar como junta directiva tener nosotros que aprobar un documento en el que no confiamos. No existe un sistema de costeo de los servicios de la caja. En otras palabras, no sabemos cuánto cuesta lo que hacemos. Aquí nada más como una observación he de decirles que ese era un aspecto que tenía que tener la caja hace 3 años aproximadamente y hoy seguimos sin tenerlo. No se aplica la normativa de contabilidad obligatoria, NICS y NIF, como era el caso del ICE, que ya gracias a Dios lo corrigió, el cual este gobierno, como parte de sus acciones iniciales, me parece, hizo los cambios que correspondía. Uno no puede ser transparente en la actuación si no tiene claridad en la contabilidad y en los aspectos financieros. No hay claridad en los inventarios. Hay inventarios que ya están deteriorados y no se sacan de los inventarios. Eso lo viene diciendo la auditoría externa desde hace varios años y no se corrige. Lo más grave, no podemos medir nuestra productividad. Al final se pregunta uno, ¿qué podemos medir? Vean este cuadro es fundamental. Y esto, por favor, es para que vean qué complejidad tiene para nosotros en junta directiva tomar decisiones. Es como ir en un barco sin una brújula. En el primer documento que aparece ahí, la liquidación de presupuesto, aparece, y sería lindísimo tener ese montón de dinero, 1.044 millones de colones como superávit acumulado. Aquí nada más quiero hacerles una aclaración. El superávit acumulado en la mayoría de los casos son subejecuciones de presupuesto.
Así que no es plata que nos sobra, es plata que no utilizamos de forma correcta en la ejecución